Senador Iván Duque, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran placer estar con usted en su programa. Muchísimas gracias. El país entero sabe que usted aspira a la presidencia de la República con muy justos títulos, además, en planteamiento que es renovador de la política colombiana, no solamente por la edad que usted tiene, sino por la visión del mundo suya, que es una visión muy joven, muy nueva, apasionante. Pero la gente quiere saber finalmente usted cómo ve el país, porque lo han oído mucho, pero le oyen cositas porque las limitaciones de la radio y las limitaciones de la televisión son muy grandes. Y la gente no puede seguir sus excelentes debates en el Congreso de la República porque pues eso no es posible, no es factible. Entonces para muchos va a ser una sorpresa encontrarse con un pensamiento universal de Iván Duque sobre la situación de Colombia y obviamente con relación al resto del mundo. Como lo hemos hecho con otras personas que son obvios candidatos a la presidencia de la República, de lo que se trata es de ubicarnos el 7 de agosto del 2018, o por la noche o al día siguiente 8, como usted quiera, después de las bandas de música, después de los saludos protocolarios, después de la champaña, si es que va a haber champaña, eso usted lo dirá. No champaña. No champaña. Aquí vamos a trabajar. Muy bien, muy bien. Entonces, después de todo eso... Es más, déjeme le digo una cosa. Aquí no va a haber Palacio de Nariño, sino Casa de los Colombianos. Muy bien. Entonces ya se está aproximando al tema. Pero ya pasó todo eso y usted se queda con su gabinete o solo en su casa y le dice a los colombianos, bueno, señores, le voy a decir para dónde vamos. Ya pasaron los discursos, las cosas, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la visión de Colombia que usted tiene siendo usted presidente de la República elegido? Soy perfectamente consciente que me puede decir, es que la velocidad de los acontecimientos en Colombia es tal que yo no sé qué va a pasar de aquí a agosto al 2018. Vamos a suponer que las cosas tengan un transcurrir más o menos tranquilo o si usted tiene alguna imagen de lo que va a suceder, bien pueda, pero pues yo no lo voy a poner contra la pared para decirle, usted arranque en agosto del 2018 y olvídese del tiempo pasado, porque estamos apenas en diciembre del año 2016. Entonces, doctor Iván Duque, adelante, los colombianos queremos saber usted qué piensa y usted qué va a hacer como presidente. Muchas gracias por esta oportunidad magnífica, doctor Fernando. Y me sirve a mí para exponerle algo a usted y a todos sus oyentes. Y es la visión de país que nosotros queremos construir. Porque a veces los programas de gobierno, las visiones de país se pierden entre tecnicismos, documentos y a veces terminan cayendo en la frialdad de unos equipos tecnocráticos y no transmiten realmente lo que debería ser una visión de país construida con la ciudadanía. Yo vengo haciendo un ejercicio desde comienzos de este año que son unos talleres que se llaman Construyendo País y lo hemos hecho en distintas regiones escuchando a la ciudadanía y básicamente nuestro plan de gobierno está dibujado de tal manera que lo pueda entender cualquier persona, lo puede entender desde un niño hasta una persona que haya pasado por un doctorado. Y yo lo dibujo prácticamente como si estuviéramos sembrando un árbol. Y le voy a explicar cómo funciona ese arbolito. ¿Dónde necesita usted sembrar? Se necesita sembrar en un terreno fértil. Y ese terreno fértil es la confianza. Si nosotros sembramos en un terreno de confianza, podemos ver a nuestro árbol florecer, crecer. Si nosotros abonamos ese terreno de la confianza con un concepto que a veces se olvida, que es el concepto de la cultura ciudadana, de involucrar al ciudadano en la deliberación de los temas que lo involucran directamente, vamos a permitir que la semilla con la que vamos a sembrar ese árbol sea la libertad y el orden. Esas dos palabras que están inscritas en nuestro escudo y que a veces pasan desapercibidas o terminan siendo letra muerta. Pero esas dos palabras son muy importantes porque es la visión de lo que nosotros debemos tener como país.
un lugar donde podamos ejercer todos la plena libertad, pero en un marco donde haya orden. Y de esa semilla del orden yo veo unas raíces que salen. La primera raíz, la seguridad y la justicia. Este va a ser un gobierno que va a defender el orden con una reforma sustancial a la administración de justicia y a la administración judicial. Y que va a tener una política de seguridad bastante comprometida y efectiva para luchar contra todos los fenómenos de crimen organizado que hay en el país. Desarticular ese desacierto, ese lamentable desacierto de este gobierno de dejar crecer nuevamente el área sembrada de cultivos ilícitos para alimentar los carteles de la droga como el de las FARC, como el del Clan del Golfo y como muchos otros. Fortalecer los mecanismos de seguridad ciudadana para que nuestros policías, para que nuestros jueces, para que nuestros fiscales puedan en todas las ciudades del país obrar de manera expedita y eficaz. La segunda raíz, defender un Estado austero, eficiente, creíble, sistematizado y que tenga cero tolerancia con la corrupción. Y eso implica que tengamos que revisar en Colombia los mecanismos de financiamiento de la política, ponerle coto a ese uso turbio de los planes de ordenamiento territorial que están carcomiendo a los municipios, enfrentar el fenómeno de la contratación directa en Colombia que está desbordada, usted lo conoce muy bien, y obviamente ponerle freno a algo que es escandaloso, y es los únicos proponentes en los procesos de licitación de muchísimas obras estratégicas que hay en el país. La tercera raíz, la educación. Con la educación nosotros tenemos que empezar a ver la provisión de la mejor calidad desde la educación preescolar, en un país donde la gran mayoría de niños y principalmente aquellos que están privados de algún ingreso ordenado en su casa, no están pasando los primeros años teniendo una adecuación de su cerebro y su motricidad para la educación y llegan al sistema público con un retraso de 3 años que se ve sobre todo en las zonas rurales y que se agudiza cuando se evalúan las pruebas PISA, tanto comparando colegios públicos como privados, como colegios rurales y colegios urbanos. Otro elemento que está allí inscrito en el tema de educación tiene que ver con la profundización de la jornada única, pero cambiando también la estructura curricular para que le demos el mismo peso a la formación en matemáticas, matemáticas, ciencias y lenguaje, con la educación creativa, la educación tecnológica, la educación deportiva. Y obviamente abrir de manera clara los espacios de oportunidad para la formación técnica, tecnológica y universitaria en el país, en una participación muy abierta del sector público y el sector privado. La cuarta raíz, nosotros necesitamos tener instituciones independientes en Colombia. Uno de los peores legados que le va a dejar el gobierno de Juan Manuel Santos es la venezolanización de las instituciones. El sometimiento como un lacayo, como un servil correveidil del Congreso a sus intereses, y las presiones a las Cortes es algo que tenemos que corregir. Este país necesita tener instituciones realmente independientes. Con esas 4 raíces de la seguridad y la justicia, del Estado austero, eficiente y creíble, de la educación y por supuesto de esas instituciones independientes, tenemos que ver el tronco de ese árbol cimentado en una economía dinámica, diversa, estable y claro, con un gran sentido de lo social. Nosotros tenemos que ver el desarrollo empresarial, el desarrollo de los mercados de capital, el desarrollo de la política monetaria, la política tributaria, la política fiscal, con una mentalidad de un Estado que sea capaz de todos los días abrirle más oportunidades a la ciudadanía. Y esa economía diversa va a tener 4 ramas. Una primera rama, la innovación social, que es un movimiento que internacionalmente está tomando muchísimo auge, involucrando al sector público, al sector privado y a la sociedad civil,
para mejorar la provisión de bienes del Estado a los menos favorecidos y al mismo tiempo teniendo una mejor focalización del gasto social. No puede ser que en Colombia, después de impuestos, nosotros no estemos reduciendo sustancialmente la inequidad. Y no puede ser que el país se gaste 80 billones de pesos al año en subsidios y no estén reduciendo la inequidad. Ahí tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo con el mantra de la innovación en la política social. Lo segundo, el capital humano. La segunda rama. Allí, como venimos de la raíz de la educación, lo vamos a complementar con el acceso a la cultura, con la provisión del sistema de salud, haciendo correctivos sustanciales, y es pudiendo tener en armonía la participación pública y privada en el servicio de salud, pero mejorando los dientes de la administración para evitar los fenómenos de la corrupción en las administradoras privadas y, por supuesto, poniéndole coto a la politización de la administración hospitalaria en el país. Y teniendo un sistema de salud cuyo principal objetivo sea el paciente y que logre integrar el servicio de atención con el servicio de prevención. La tercera rama, que no se nos puede olvidar en ningún momento, la competitividad, la calidad de nuestras vías, de nuestro sistema energético, de la provisión del sistema de agua y saneamiento. Y de hecho aprovecho y le digo que dentro de esa rama tenemos una propuesta que se llama la revolución de las pequeñas cosas. Y es hacer un muestreo muy claro de todos aquellos municipios que no tienen necesidades básicas realmente atendidas en materia de agua, en materia de saneamiento, en materia de luz eléctrica y una provisión básica de salud. Llevarle a esos 250 municipios o 300 municipios que están en esa debilidad es algo que tiene que ser un objetivo para que al terminar nuestro gobierno no haya uno solo de esos 200 municipios que no tengan esos elementos básicos satisfechos. Y obviamente la última rama es la rama de la tecnología. Nosotros tenemos que ver una Colombia con esa economía dinámica y diversa que integre la tecnología a cada uno de los procedimientos que vayamos a hacer en las distintas áreas de la economía y en la calidad y en la provisión de los servicios del Estado. ¿Qué va a tener ese árbol como follaje, el verdor de ese árbol? La sostenibilidad ambiental, la protección de las cuencas, la protección de los ríos, la protección de la biodiversidad, el enfrentar decididamente ese fenómeno nefasto de los cultivos ilícitos que acaba con los bosques tropicales húmedos de Colombia. Y muy poco se habla de eso. Este es un país que puede estar perdiendo 3% de su flora anualmente por ese proceso de degradación. Pero adicionalmente necesitamos que esa cultura de sostenibilidad esté desde el ciudadano hasta las empresas. ¿Y cuáles son los 3 frutos que esperamos conseguir con ese árbol? 1, el poder generar empleos dignos en Colombia. Colombia tiene un gran problema de informalidad. Casi que 6 de cada 10 colombianos que están en la fuerza laboral están en la informalidad. ¿Cómo se enfrenta la informalidad? Con un país que tenga empresas y más empresas capaces de generarle empleos con todas las prestaciones sociales a sus trabajadores. Segundo, que si generamos esos empleos podamos generar ingresos predecibles, ingresos permanentes, porque una familia sin poder predecir sus ingresos no puede soñar con una mejor educación superior para sus hijos, con una mejor vivienda, con la adquisición de un vehículo, con unas vacaciones. Tercer fruto, la equidad. Un país que realmente se proponga ir ampliando de manera progresiva y sostenida su clase media. Y algo que a veces se olvida en el concepto de lo que debe ser el Estado, la felicidad. Este modelo de árbol, este modelo de gobierno, esta visión de país, tiene que llevar a que todos los colombianos nos sentamos felices de vivir, de hacer nuestro proyecto de vida en Colombia. Y un árbol para crecer necesita luz, la luz del sol. Ese sol es la transparencia y necesita el agua, y esa agua es la participación ciudadana. Ese es el árbol que nosotros queremos llevar a la ejecución de este plan de gobierno y que va a servirnos a nosotros para establecer metas concretas en cada uno de los ministerios, empezando también por un gobierno que la primera innovación que va a hacer es que va a tener en el Palacio de Nariño una unidad de desempeño de políticas públicas donde se van a evaluar por metas uno y cada uno de los ministerios
y vamos a tener metas de corto, mediano y largo plazo, y esa unidad de ejecución, que ha sido un paradigma en países como Malasia, esperamos que en Colombia también sea una de las bases para que los ciudadanos puedan ver a un gobierno que le está cumpliendo y revivir algo que desafortunadamente se perdió en este gobierno, y es el diálogo permanente del gobernante y de sus ministros con la ciudadanía. Este gobierno prefirió dialogar con los violentos que dialogar con los ciudadanos, y nosotros vamos a revivir ese proceso de diálogo permanente con todos los colombianos. No sé si le gustó el arbolito, doctor Fernando. El arbolito es precioso, precioso. Estoy absorto escuchándolo, porque me parece una presentación muy ingeniosa de lo que debe ser un Estado y una sociedad que esté amparada por ese Estado. Me parece maravilloso. Pero bueno, usted sabe pues que yo soy muy cabeciduro en ciertos planteamientos y le quiero preguntar por dónde empezamos, porque su árbol es maravilloso, pero es que usted está de presidente el 7 de agosto y uno tiene que empezar por alguna parte, o por alguna, o por varias, o por muchas. Usted verá cómo, pero hay que empezar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso nos va a permitir a nosotros, oyentes, personas que estamos escuchando su exposición, saber cuál es la visión que usted tiene de lo más urgente dentro de un país lleno de cosas urgentes. Porque su presentación es una presentación calmada, serena, tranquila, que sería maravilloso poderlo enfrentar así. Pero este es un país en estado de emergencia desde hace mucho tiempo. Hay unas emergencias morales, usted ha mencionado una y otra vez la corrupción, las emergencias que le representan los enemigos de la nación y los enemigos del sistema y los enemigos de nuestros recursos, que nos van a dejar sin nada, sin naturaleza, sin desarrollo económico, sin nada, que son los violentos que se expresan en el narcotráfico, que es para nosotros la verdadera primera tragedia del país. Entonces, ¿para qué le echo más discurso? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos el primer día? Porque recuerde usted, uno con Santos pues no supo, él lo primero que hizo fue invitar a Chávez aquí y empezar pues a hacer las cosas que el país recuerda y que el país deplora, no lo suficiente, pero que lo deplora. El presidente Uribe empezó por hacerle frente a una situación de inseguridad que era dramática. Teníamos perdidos más de 350 municipios, que eran la mitad de Colombia, porque eran los municipios con mayor superficie, y no teníamos un peso. Y entonces había que conseguir los pesos, y el presidente decretó una emergencia, una conmoción interior que le permitió decretar unos impuestos que salvaron al país y empezar con una plataforma legislativa. Usted tiene que recordar que el primer periodo legislativo del presidente ha sido el más fecundo en la historia de Colombia en reformas de fondo. Entonces se lo recuerdo porque pues el presidente Uribe es su amigo, es la persona que lo ha acompañado en todas estas faenas, pero eso no quiere decir que usted tenga que hacer lo mismo, ni que se pueda hacer lo mismo, ni que valga la pena hacer lo mismo, tal vez a la luz de circunstancias distintas. ¿Por dónde empezamos? Pues yo empezaría, y quizás para no desvincularlo del árbol, las 4 medidas inmediatas que el próximo gobierno va a tener que hacer. Primero yo veo... El suyo. Yo veo el gobierno de Iván Duque de la siguiente manera. Hay que emprender una política de recuperación económica inmediata. Casi que los primeros 6 meses del gobierno van a ser los meses de una gran agenda de recuperación económica. Y esa agenda de recuperación económica arranca por temas muy básicos. Nosotros la estamos concibiendo. Este es un país donde el empresario tiene que lidiar con un Estado que lo ve siempre con sospecha. Y por eso los trámites y la excesiva regulación siempre es porque se está desconfiando del empresario. Y nosotros necesitamos simplificar el proceso para que las empresas puedan hacer negocios en Colombia y generar empleo de calidad. ¿Qué implican esas reformas? Lo primero, una simplificación rápida del estatuto tributario.
Nosotros realmente necesitamos un sistema tributario más transparente, más sencillo y que permita tener una tarifa plana y reducida para el desarrollo de negocios en Colombia. Usted rebaja los impuestos. Claro, pero tiene que ir acompañado esa rebaja de impuestos también de una reducción del gasto público innecesario y fastuoso. Este gobierno creó una multiplicidad de agencias de responsabilidad vertical que han encarecido el trabajo del empresario, que han enrarecido el ambiente regulatorio y que han incrementado el peregrinaje burocrático de quienes hacen negocios en el país. También este gobierno gastó y ha gastado y sigue gastando en materia de publicidad y eventos a dos manos. Más de 5 billones en los últimos 3 años. Esos son 2 puntos de IVA. Eso es una infamia. Y nosotros tenemos que hacer una gran reforma a todo ese tipo de gastos del Estado. Y hacer un alivianamiento también de la carga de gastos administrativos que tiene el Estado. Ahora, esa medida también va a ir acompañada de una tercera. Y es que la herencia que deja la administración Santos es un país que tiene en 3 años que hacer una reducción del déficit de 3 puntos del PIB. Esos son 24 billones de pesos. Con una creciente demanda de gastos de inversión en muchísimas regiones apartadas del país. Lo primero que yo voy a plantear ahí es que preservemos las metas de la regla fiscal, pero esas metas de la regla fiscal se van a extender ya no al año 2022, sino al año 2026. Eso le permite al país, por un periodo de 4 a 6 o a 7 años, tener un mejor manejo estratégico del déficit e irlo reduciendo de una forma más paulatina, teniendo mayor disposición de recursos para mantener el gasto de inversión y poder llevar ese gasto de inversión a las zonas del país que lo necesiten, previniendo además que esas zonas sean capturadas por un discurso populista que quiere exacerbar la protesta social. Y la mejor forma de contener ese discurso populista es mostrando el alcance de la inversión pública de calidad dirigida por el Estado durante ese periodo. Un país como Colombia puede seguir siendo creíble ante los mercados internacionales y ante las calificadoras internacionales si se muestra esa senda de reducción, obviamente también acompañada con una esterilización de la renta petrolera en la regla fiscal para que no nos volvamos a gastar los recursos cuando los precios del petróleo están altos y que nos permita hacer la feria que hizo la administración Santos, que es imperdonable. Usted me ha escuchado esto muchísimas veces, pero eso hace parte de la agenda de recuperación económica. Y también hace parte de la agenda de recuperación económica un estímulo a la generación de nuevas empresas en Colombia, empresas de valor agregado. Las empresas que tengan valor agregado tecnológico y de propiedad intelectual tendrán un tratamiento benigno durante los primeros 5 años de existencia, cumpliendo unas metas de empleabilidad en el país. Pero esa agenda de recuperación, que va acompañada, como le digo, de reducción de impuestos, fomento a la inversión, diversificación, ampliación de la regla fiscal, también tiene que ir acompañada de la mano del desarrollo de los mercados de capital, porque es una vergüenza que en Colombia solamente tengamos 77 empresas listadas en bolsa y solamente 5 empresas transen más de $5 millones al día. Nosotros necesitamos que los mercados de capital sean un vehículo donde el ahorro de los ciudadanos estimule también la generación de empresa y que todos ganen. Y obviamente la constante apertura de mercados y algo que también es muy necesario, el fortalecimiento del mercado interno en el país. Esa agenda no solamente es coherente, sino necesaria. Primer punto. Segundo punto, nosotros necesitamos un programa de choque en materia de seguridad. Este gobierno de Juan Manuel Santos ha dejado escalar la inseguridad ciudadana a unos niveles nunca antes vistos en Colombia. Lo que el país está viendo de extorsión, de hurto de establecimientos. Y no basta con ver la encuesta de seguridad para darse uno cuenta que cerca del 30% de los colombianos está pensando en cambiar su lugar de residencia por inseguridad. Que la gran mayoría de colombianos se siente inseguro caminando por las calles. Entonces, esa agenda de seguridad ciudadana hay que hacerla de manera rápida y articulada también con el ejercicio de la fuerza pública por tener control territorial del país, acompañado nuevamente de una agenda que tenga cero tolerancia con los cultivos ilícitos. Nosotros no podemos seguir permitiendo esos santuarios de cultivos ilícitos, como lo que está pasando en el Catatumbo,
o como lo que está pasando en la parte sur del país, en el Bichada y en el Baupés. Y obviamente el vínculo de esas actividades con carteles en las fronteras, con el cartel de los soles en Venezuela, con el cartel brasilero del trapecio amazónico. Son dos medidas que hay que tomar de carácter inmediata y con victorias tempranas. Nosotros no vamos a tener contemplación con los cabecillas de los grupos armados que pretendan humillar al pueblo colombiano. Vamos a hacer honrar el compromiso de la fuerza pública de la defensa de la vida, honra y bienes en todo el territorio nacional. Y tendrán que volver a buscar madrigueras porque vamos a estar permanentemente buscando esa criminalidad para llevarla a la justicia. Tercera medida, la focalización del gasto social. Nosotros necesitamos en esos primeros 6 meses de gobierno mejorar la política pública para que el gasto social realmente sea efectivo para quienes más lo necesitan. Y la cuarta medida, doctor Fernando, lo que llamo el paquete de las 4 reformas. La reforma pensional, que este país la pide a gritos, la reforma educativa, la reforma a la justicia y la reforma al tamaño del Estado. Esas son las 4 medidas adicionales. Bueno, doctor Iván Duque, el país no es muy consciente de la crisis económica que está enfrentando. No es muy consciente. Porque la hemos podido tapar. Y la hemos podido tapar creando más crisis económica, que esto va a estallar. No sé cuándo, si es el mes entrante, si es dentro de 6 meses. Esas manifestaciones extremas de las crisis llegan en cualquier momento y el detonante es cualquiera, que uno no sabe exactamente cuál va a ser. Pero este es un país con un déficit fiscal inmenso. Usted habla de la carga de las empresas, está entre el 70 y el 75% de la carga tributaria total, eso es inmanejable. Usted tiene un déficit de balanzas de la comercial y de la balanza de pagos, que son dramáticos, y que las tapan en pura apariencia, pero en cifras, las del mercado negro, que es una realidad que ignora en primer lugar el Banco de la República. El Banco de la República no se deja hablar del mercado negro como si eso fuera parte de una economía distinta o lejana. Usted suma los factores, aquí no hay un desarrollo industrial desde hace mucho tiempo. Usted sabe que yo soy muy pragmático en eso y cuando a mí me hablan del desarrollo industrial pregunto ¿dónde están las nuevas fábricas? Denme la dirección y el teléfono que las quiero ver. Aquí no se construye una fábrica nueva hace mucho tiempo, ni se hace un desarrollo significativo en ningún género de industria, mientras el país crece y crece y crece. Y crece especialmente en una población joven, que es la más sacrificada y la más golpeada con unos niveles de desempleo pavorosos y de informalidad gigantescos, y que es comparativamente hablando una población mucho más letrada que las poblaciones anteriores, porque hemos tenido muy mala educación, pero algo se hace y la gente joven de hoy es menos elemental y simple que la gente de hace unos años. La crisis económica es inmensa y está a las puertas. Uno no sabe cómo evolucione de aquí a agosto del año pasado, no es posible preverlo, pero sí es posible anticipar qué es lo que va a suceder aquí. Y entonces usted dice 6 meses de recuperación económica. Bueno, haciendo un esfuerzo. 6 meses de articular esa agenda de recuperación. Porque obviamente esa es una agenda que tiene que ser de carácter permanente y que tiene que permitirnos construir una política de Estado que además cambie los errores tradicionales que han cometido quienes han administrado la hacienda pública. Como usted ha vivido tanto en los Estados Unidos, allá se recuerda siempre, él es la economía estúpido. Ahí está el corazón del problema. Eso revienta por un lado en aspectos sociales, en aspectos institucionales, en lo que quiera, pero hay una base que es una crisis económica que es pavorosa. Y usted dice, bueno, hay unos fenómenos de corrupción, y usted habla de los gastos del Estado en publicidad y de otros gastos del Estado así muy suntuarios. El fiscal general de la Nación nos dijo que los contratos
irregulares que significan pérdida del dinero para la nación valen 20 billones de pesos, de los cuales contrato con concurrente único valen 8 billones de pesos, que son unas cifras que a uno simplemente pues lo sobrecogen. Y cuando tenemos una actividad criminal, tanto en el lado del narcotráfico como en el lado de la extracción indebida del oro, de la explotación del oro, que está volviendo a Colombia un lodazal de mercurio, que está acabando con este país, que hace que la riqueza auténtica y real está en manos de la mafia. Pues no nos metamos mentiras, lo demás. Una mafia, si usted exporta 500 toneladas métricas de cocaína, y esa es una cifra que usted lo sabe, muy conservadora, y la calcula simplemente a 5 millones de pesos el kilo, dice que la mafia tiene 25 billones de pesos de ingresos. Dígame, ¿quién tiene en Colombia 25 billones de pesos de ingresos de algo? Entonces, crisis económica. Una de las condiciones que el país le reconoce y por las que usted seguramente tuvo éxito es por su condición de estudioso de los temas económicos. Y usted dice, bueno, hay que empezar, y son 6 meses, estamos en 8 de agosto del 2018, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? No, es que mire, ¿Cómo enfrentamos esa enormidad de problema? Mire, yo le digo lo primero, doctor Fernando, que a veces esto no se entiende quizás tan fácil, es que nosotros necesitamos tener mucho más margen fiscal para actuar, y eso implica que nosotros cambiemos el año de cumplimiento de la meta de la regla fiscal. ¿Por qué? Yo he echado este cuento en muchísimos lugares. Una economía que va en deterioro, una clase política que hay que enfrentarla para que se reforme, o de lo contrario va a seguir generando más legitimidad en las instituciones. Y tercero, una creciente demanda de atención de problemas sociales. Esas 3 cosas, si no se enfrentan con holgura fiscal, terminan sirviéndole de caldo de cultivo a quienes quieren tener un discurso populista de confrontación de clases y de control territorial para tener un camino pavimentado a su ascenso al poder. Y eso hay que saberlo enfrentar. Y por eso yo he dicho, si nosotros extendemos esa meta de llegar al 1% de déficit al 2026, nosotros vamos a poder tener del 2018 prácticamente al 2024 un espacio para trabajar con un déficit del 2, del 2.5% del PIB, y esos son 10 billones de pesos más de inversión pública que el país lo necesita. Esa reforma es fundamental. Pero esa reforma aislada no hace nada, porque nosotros tenemos que de verdad generarle un incentivo al país para invertir. Yo soy profesor de emprendimiento, yo dicto clase en un MBA ejecutivo en Bogotá, y veo grandes proyectos de emprendedores en distintos frentes. Crean una empresa y lo que se dan cuenta es que tienen un socio mayoritario que se llama la DIAN. Inmensamente mayoritario. Y estamos viendo que en Perú bajan los impuestos para incentivar la inversión privada. Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos y está generando un programa de choque para generar una gran inversión en los Estados Unidos sobre la base de una reducción sustancial del impuesto de renta corporativa, incentivando generación de empleo. ¿Qué va a pasar? Que va a detonar una migración de recursos que están en los mercados emergentes para irse allá. Y vamos a tener en mercados emergentes con mayor devaluación. Entonces Colombia tiene que despertar. Es que este país entre el 2010 y el 2016 aumentó su recaudo de 70 a 136 billones de pesos. Y aún así, el tamaño insaciable del Estado, el haber generado una expansión de los gastos permanentes con una bonanza transitoria, hace que vayamos a la tercera reforma tributaria de este gobierno. ¿Cómo es posible que un país que está viendo la peor desaceleración de los últimos 7 años, cómo es posible que un país que se esté volando la meta de inflación, que tenga elevadas tasas de interés para enfrentar ese fenómeno, que tenga una baja en la confianza del consumidor, decida considerar como reforma estructural el ponerle un aumento del 18% al impuesto del IVA, limitando la capacidad de consumo de la clase media y las clases menos favorecidas, cuando la inflación ya se comió el aumento del salario mínimo? ¿Cómo es posible que consideren estructural
ante estas circunstancias, aumentar la carga impositiva a los hogares que están haciendo la transición apenas a la clase media? ¿Cómo es posible que por el desgreño administrativo de no tener una buena política presupuestal para atender sectores estratégicos como el sector de la salud, tengamos que inventarnos impuestos de carácter específico para gravar unos productos y de allí poder tapar ese hueco? ¿Cómo es posible que este país esté pensando en grabar el Internet popular de estrato 3, de grabar los planes de datos de celular cuando apenas hay una penetración del 44% de Internet móvil, para darle recursos a un Ministerio de Cultura que cada vez le recortan y le recortan más desde la política presupuestal? Esa no puede ser la forma que nosotros diseñemos un modelo económico en el país. Claro que nosotros debemos ir pensando que haya progresividad en el sistema tributario, que cada vez más personas paguen, de acuerdo, pero eso hay que hacerlo en un entorno de un país que está viendo su economía crecer, florecer articuladamente con una generación ordenada de empresas, luchando contra el fenómeno de la informalidad. Porque yo le voy a decir, ya que usted me pregunta cosas sobre los problemas y por qué la reacción inmediata también es resolver los problemas inmediatos y de largo plazo. Esa informalidad en Colombia, hoy nosotros tenemos 21 millones de personas ocupadas, bajo una encuesta del DANE que yo se la he mencionado a usted muchas veces. Señor o señora, ¿ha trabajado usted al menos una hora con o sin remuneración durante la última semana? Y usted contesta que sí. Bienvenido al mundo de los ocupados. Pues de esos 21, solamente 7 contribuyen a pensiones y salud y menos de 2 se están pensionando. Y las pensiones nos cuestan presupuestalmente 36 billones de pesos. Hoy hay 5 millones de mayores de 65 años. En el 2050 serán 15. Si nosotros no corregimos el tema de la informalidad, esos 15 van a tener que recibir el auxilio del Estado a través de sistemas no contributivos y eso será una carga fiscal inmanejable. Por eso esto hay que resolverlo ya. ¿Cómo vamos a generar los programas de estímulo a que en Colombia pueda haber más empresas? Es la única manera de enfrentar esa informalidad de manera eficaz. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para tener un sistema tributario que permita que la clase media florezca y consuma y eduque mejor a sus hijos y viva en unas mejores condiciones y pueda viajar y pueda nutrirse de las cosas que una sociedad necesita? Entonces, por eso esa primera agenda de choque de la recuperación económica tiene que estar ahí. Empieza por esa reforma a la regla fiscal, va acompañada de la simplificación del sistema tributario, va acompañada de una agenda de transformación productiva, va acompañada de una agenda de acceso a mercados, porque eso se ha perdido. Y eso también empieza por una cosa que no se la dije al comienzo. Yo creo que nosotros tenemos que acabar con esos ministerios que son como las chispitas mariposa ahora que estamos en diciembre. Ministros que duran lo que dura una chispita mariposa mostrando luminosidad. Eso no es serio con un país que necesita unas políticas públicas articuladas. Lo primero que yo aspiro es tener ministros de 4 años, como se hace en los países serios. Que haya circunstancias que de pronto ameriten su salida. Eso tiene que ser la circunstancia anormal. Pero debemos volver a gabinetes de estabilidad, con una tecnocracia creíble, con un servicio civil creíble. Eso se perdió. Aquí hemos tenido ya 6 ministros de Minas en menos de 6 años de gobierno. Hemos tenido ¿cuántos ministros de Agricultura? 4. ¿Cuántos ministros de Transporte? 5. El país no puede seguir con esa forma para manejar el Estado. Y nosotros también la otra cosa que se la voy a decir, el plan de choque contra la corrupción. Vamos a habilitar desde el primer día de gobierno una línea 9800 o 1800 para que los ciudadanos llamen y denuncien a los funcionarios que estén pidiendo mordidas. Y el programa de choque, esa medida la tomó el primer ministro de la India, el primer ministro Modi. Y empezaron a ponerle también coto a las licitaciones que vienen telegrafiadas al servicio de los contratistas. Porque aquí no vamos a sancionar solamente a los que pecan por la paga, sino a los que pagan por pecar. El compromiso de un país que estimula al sector privado es también un Estado que es capaz de sancionar al sector privado cuando se sale de cauce. Pero ahí hay 2 temas que tienen que darle credibilidad a los colombianos, porque la corrupción es un vacío negro que nosotros tenemos acá. Mírenlo no más en el caso de las regalías.
Aquí se hizo una reforma en el año 2011 que la vendieron como la gran panacea, y usted se acordará al entonces ministro que decía que ese era el mecanismo para que la mermelada se pudiera expandir en toda la tostada. ¿Cómo le parece que 72% del valor de los contratos de regalías se va para 12% de los contratistas? ¿Cómo le parece que más del 50% de los proyectos en muchas regiones del país son rechazados por su mala calidad en la formulación? ¿Cuánto porcentaje de la contratación se está yendo para único proponente? Esas cosas tenemos que ponerle coto de inmediato, y son victorias tempranas. Y de nuevo recuperar la confianza en el tema de la seguridad. Seguridad jurídica, seguridad física, seguridad nacional, porque sin eso el flujo de inversión a Colombia no va a llegar. A mí me aterra ver un gobierno como el del presidente Santos, que asume con arrogancia que Colombia se puede dar el lujo de un país de la OECD donde sus decisiones son indiferentes para atraer inversión. No, señor, invertir en Colombia es complejo si usted viene del exterior. Basta ver los costos de energía, los costos de logística, las complejidades burocráticas, la carga tributaria. Aquí se hizo mucho tratando de desarrollar zonas francas para diversificar el aparato exportador. ¿Y cuál es la reacción del Estado? ¿Aumentar la tarifa de un solo golpe del 15 al 22%? ¿Así queremos nosotros generar estabilidad jurídica en el país? Como invertir en Colombia es complejo, tenemos que tener un Estado con una vocación abierta para que la inversión venga y acompañe al inversionista para generar empleo, para transformar capital, para llegar a esos mercados. Ese tiene que ser un punto central de la agenda de gobierno. Y obviamente, hablemos por un segundo del sector agrícola, que usted seguramente me verá preguntar sobre eso. Aquí se habla mucha pajarilla, perdona que yo lo diga así, sobre el tema del sector rural. Discursos llenos de poesía. Claro que hay que llevar los bienes públicos a las zonas rurales. Claro que hay que corregir ese mal presupuesto, mala formulación del presupuesto público de este gobierno, donde el 90% son subsidios y solamente el 10% son bienes públicos. Pero si usted realmente quiere tener un campo que aproveche las millones de hectáreas que hay con vocación agrícola, usted tiene que tener un campo que sea abierto con alegría a la inversión y al feliz matrimonio. Inclusive extranjera. Inclusive extranjera, doctor Fernando, claro, pero con limitaciones también. Pero usted tiene que tener un campo donde pueda haber una inversión nacional, extranjera, y que permita el feliz matrimonio del desarrollo agroindustrial con el pequeño productor. A mí no me gusta cuando dicen, no, es que en el campo no puede entrar la inversión extranjera. No, claro que puede entrar, con responsabilidad. Claro que puede entrar, con unas salvedades muy grandes frente al tema del uso de la tierra y la concentración de la misma. Pero si Colombia queremos que progrese, nosotros necesitamos un campo que resuelva ese problema de ese matrimonio que hoy no existe. Y que desafortunadamente las normas, la satanización del latifundio, la satanización del capital en el campo, lo único que está haciendo es disuadir la inversión en los próximos años. ¿Usted cómo va a desarrollar la altillanura si no es con grandes flujos de capital? Para tener distritos de riego, para desarrollar nuevos productos. Usted mencionó la altillanura, y ese es un buen ejemplo para que veamos qué es lo que usted promete para empezar a ejecutar a partir del 7 u 8 de agosto del 2014, ¿qué? 18. Esto, la vida queremos que sea antes. Desafortunadamente sí. Con este mal gobierno, por eso lo traicionó ayer su conciencia. Sí. La altillanura es, mal contado, 12 veces el Valle Geográfico del Cauca. 12 veces. Con unas posibilidades de desarrollo agrícola que ya están probadas. Eso no hay que ir allá a ensayar, ya se sabe qué es lo que hay que hacer, y hay que hacer unas inversiones, y hay que poner una plata con unas posibilidades de rendimiento descomunales. La tierra no es tan fértil como la de las zonas americanas de mayor intensidad agrícola, pero como aquí se produce todo el año, el resultado final es que una hectárea en la altillanura produce lo mismo que una hectárea en los Estados Unidos. Es la cuenta que yo tengo, esa es la cuenta con la que estamos trabajando. 12 veces el Valle Geográfico del Cauca.
Si a eso le suma de pronto La Mojana y le suma otros lugares de los llanos orientales, las posibilidades de desarrollo agrícola son gigantescas. En un mundo que se quedó sin comida, en un mundo que va a clamar por alimentos. Y nosotros estamos dando el espectáculo de importar 11 o 12, yo no sé cuántos millones de toneladas de alimentos terminemos, si son 10,5, 11 o 12, cualquier cosa es una vergüenza, una vergüenza. Y no estamos exportando nada, no nos metamos mentiras, no estamos exportando nada. Exportamos el café en muy malas condiciones, ya veremos si tenemos tiempo de tratar el tema. Sus decisiones no para resolver ese problema, porque eso no es resolver ese problema, es para lanzar una ofensiva enorme en el campo agrícola, que es donde tenemos una ventaja comparativa absoluta de las que hablan los tratadistas, porque tenemos la tierra, porque tenemos el agua y porque tenemos las posibilidades que no tiene el resto del mundo para ese desarrollo inmediato. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, lo primero yo diría, doctor Fernando, es que nosotros tenemos un rezago muy grande desde la formulación hasta la ejecución de la política agropecuaria. Segundo, en este país hay unas normas que están concebidas para entorpecer ese feliz matrimonio de la agroindustria y el pequeño productor, que han sido muy exitosas en otros países. Lo tercero, la calidad del presupuesto para el sector. Un presupuesto donde el 90% son subsidios y 10% bienes públicos es errático, cuando usted ve que los países que lo están haciendo bien tienen una combinación 50-50. 50% del acompañamiento de subsidio, pero de la mano con la provisión del bien público. Se tiene unos problemas también, y yo digo en cuarto lugar, muy serios de acceso a las oportunidades que necesita la producción. En Colombia solamente 3 de cada 10 pequeños productores tienen acceso al crédito. La transferencia tecnológica, el acompañamiento para el desarrollo de la frontera, la medición anticipada y pensada de cuál es la mayor productividad por hectárea para específicos productos. Nosotros las hemos perdido. Entonces, con una combinación de medidas, usted podría decir, bueno, por acá arranca la agenda. Y después de decir por aquí arranca la agenda, usted necesita resolver 3 grandes incógnitas. La primera, ¿cómo vamos a hacer la consolidación de nueva producción y con el objetivo de qué mercados? Porque claro, usted también tiene que pensar en el mercado interno. Usted lo decía ahora cuando hablaba sobre los millones de toneladas que estamos importando. Pero eso tiene que ir de la mano. Eso no es solamente producir. Usted tiene que tener una política articulada. ¿Por qué? Con cosas tan elementales como esta. Colombia es uno de los mayores exportadores de banano en el mundo. Y tenemos uno de los más bajos consumos de potasio en el país. ¿No le parece que eso es como paradójico? Grotesco, que un país que es el tercer exportador de banano, que no comamos banano. No comamos banano, que además podría servir, por ejemplo, para el programa nutricional y dietario de los niños en los colegios de Colombia? Un país que tiene costas en los 2 océanos y tiene los más bajos consumos de pescado per cápita del continente. Y del mundo. Entonces, uno tiene que empezar a articular no solamente la producción por producción, sino la producción pensando en el mercado interno, porque además ese es un país que ha ido aumentando el ingreso per cápita. Entonces la producción también se tiene que ver primero estratégicamente con la seguridad alimentaria. Mire, ahorita yo me he metido en todas estas discusiones del tema del sobrepeso y la obesidad, que Colombia tiene un problema crónico. Pero ¿sabe cuáles son los detonantes que hay en el país? Entre otros muchos, entre el sedentarismo y otros más. El bajo consumo de fruta, el bajo consumo de verdura, el bajo consumo de proteína. Entonces uno dice, bueno, ¿será que la política agropecuaria tiene que estar divorciada también de esa política de mejor alimentación para el pueblo colombiano? Claro que no. Entonces, esa es una incógnita que hay que resolver, como también hay que resolver otra. Usted quiere que vaya inversión al campo, resuelva los problemas del campo. Resolvamos los problemas también de formalización de la tierra, de la propiedad de la tierra. Eso es claro que hay que hacerlo.
Pero no le pongamos a esto unos sesgos ideológicos antidesarrollo empresarial rural. Si invertir en Colombia es complejo, invertir en el campo es 3 veces más complejo. Porque usted está enfrentando todas las adversidades tributarias, legales, normativas, de peregrinaje burocrático, y adicionalmente tener que luchar contra la poca competitividad de las carreteras desde las zonas de mayor productividad hacia los lugares de exportación, o inclusive hasta los centros de consolidación en Colombia. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ver cuáles van a ser también los incentivos necesarios para llegar con la inversión que el país necesita en las zonas rurales. Y eso no es solamente como lo está hablando el ministro Pardo, hablando de la SONAC. Es que vamos a utilizar el modelo de la ley PAES o la ley Quimbaya para llevar esos incentivos. No, señor. Aquí los incentivos tienen que ir mirando las zonas de mayor productividad por hectárea. ¿Y qué vamos a hacer en esas zonas de mayor productividad por hectárea? ¿Y qué vamos a hacer también con el potencial ganadero del país? Porque esa es otra de las cosas que yo no logro entender, la satanización del potencial ganadero en el país. La ganadería en Colombia tiene enormes oportunidades, no solamente para el mercado interno, sino también para el mercado de exportación. El mejoramiento de todas esas condiciones fitosanitarias que se tiene que dar en el país nos va a permitir a nosotros llegar a otros mercados. Entonces, para no irme demasiado en detalle sobre distintos sectores, yo creo que por aquí empieza la agenda, por lo que le acabo de decir. La provisión de bienes públicos, la calidad del presupuesto, la calidad de la institución, el acompañamiento y el incentivo para la seguridad jurídica, la inversión de largo plazo, la consolidación del mercado, y algo que no se nos puede olvidar a nosotros, el matrimonio necesario entre el desarrollo agroindustrial y el pequeño productor. Porque inclusive hay lugares donde la producción agroindustrial va a ser muy difícil por la situación de laderas que tiene el país. Pero ahí es donde hay que buscar la asociatividad de los pequeños productores, estandarizando las prácticas de producción, la de lugares de acopio, la de comercialización, la de acceso a la semilla, la de acceso a la transferencia tecnológica, la de poder dar formación en los lugares donde hay producción, dar formación académica en el colegio y en la formación tecnológica hacia la vocación productiva de esas zonas. Entonces, como usted puede ver, aquí también hay una agenda muy bien pensada para el campo colombiano. Bueno, el campo colombiano tiene posibilidades innumerables, pero acaba de firmarse el famoso acuerdo entre las FARC y el gobierno, donde usted habrá visto repetida no sé cuántas veces la expresión de que hay que estimular, proteger, trabajar con la empresa agrícola familiar y comunitaria. Tiene un minifundio de cualquier tamaño que usted quiera, el minifundio de 3 hectáreas o de 10 o de 20 o de 30, eso es lo mismo. Son pequeñas unidades y eso es lo que han hecho. Y apenas por la insistencia de ustedes en el tema, dice que los del no, los de la mayoría, le hicieron un saludo lejano al tema de las empresas agrícolas, sin ninguna convicción, sin decir qué espacio van a tener y cómo van a trabajar, no dijeron nada. De manera que es simplemente la reafirmación del principio de que en Colombia lo que vamos a tener en materia agrícola es unas unidades agrícolas familiares, así las han llamado, de unas pocas hectáreas que terminan siendo cultivos de pan coger sin ninguna posibilidad de desarrollo. Usted mencionó las laderas. Este es un país cafetero. Y es un país cafetero, olvídese de las cifras de lo que representa el café en el PIB, que no son significativas como lo eran antaño, ni el café es un elemento determinante de nuestro volumen de exportaciones por distintas razones. Pero es que hay 600 municipios del país que son cafeteros. Eso es la mitad de Colombia. ¿Usted qué va a hacer con el café? Pues mire, doctor Fernando, ese es un tema que usted y yo le hemos hablado muchísimas veces. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver nuevamente los grandes beneficios sociales del café en Colombia. Pero esos beneficios sociales también hay que verlos con la idea de cómo vamos a desarrollar una producción que cada vez se sofistique más.
Usted en alguna ocasión me hablaba de algunos de los productores de cafés especiales con vocación de exportación en la Mesa de los Santos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ese ejemplo no lo podemos multiplicar en Colombia? ¿Por qué no podemos buscar cada vez más oportunidades de diferenciación, de consolidación de mercados que se han ido llenando de exquisitez en el tipo de producto que quieren consumir, mejorando el tipo de marca, mejorando inclusive el consumo final, primero en el territorio colombiano antes que en la exportación, y al mismo tiempo mejorando la asociatividad de los pequeños productores? Pero yo también creo que la institucionalidad cafetera aquí hay que hacer una revisión de fondo. El país tiene que pasarle unas cuentas a la Federación de Cafeteros que no se han pasado. Y unas cuentas primero para que asincere si las decisiones que ha tomado en los últimos años son las acertadas. Si sí se le puede decir al pequeño productor que los costos de esa burocracia centralizada en Bogotá han pagado los réditos que ellos con tanto sacrificio aportan con su pequeña producción. Yo creo que eso no se ha hablado. Ni tampoco se está hablando de los impactos en el largo plazo con la población empleada en el sector cafetero. Cada vez son menos los jóvenes que quieren trabajar en el sector. Y el cafetero, el recolector, se está envejeciendo y no se está viendo reemplazado. Entonces, el recolector y el que siembra el café, claro, estamos por encima de 60 años de edad. Claro, entonces, en los agricultores del café en Colombia, es decir, estamos sentenciados a muerte a la vista de nada. Entonces, yo no he escuchado a nadie hablando sobre esto. De los que están, de los que quieren participar en esta contienda presidencial. Nosotros estamos viendo esa situación. Y tenemos que verla sobre la base de que la decisión de estar o no estar en el sector es una decisión que usted no la puede hacer imponiéndola desde el Estado. Y si la gente no quiere estar allí es porque no están viendo las mejores condiciones. ¿Y dónde van a encontrar las mejores condiciones? Cuando vean realmente que puedan tener un proceso de asociatividad donde sus ingresos sean mejores en el tiempo y donde vaya de la mano con una sofisticación del producto porque tiene una mayor diferenciación en el mercado nacional e internacional. Pero si el pequeño recolector y si el que está sembrando percibe que estando allí no va a tener un ingreso de manera permanente que le permita vivir dignamente, eso no se va a cambiar por arte de magia. Y la única forma de hacerlo es sofisticando esa producción, diferenciándola, mejorando esos sellos que van a entrar al mercado internacional, como el caso de la Mesa de los Santos, y en ese caso, pues cuando usted los mete en un proceso de asociatividad donde todos ganan, de pronto ahí ya la ecuación se empieza por lo menos a valorar distinto. Pero yo creo que el modelo que tenemos hoy de asociatividad, que ha sido muy exitoso, también se puede tornar muy rápido en un modelo anacrónico y se va a ver un envejecimiento de la población que no se esté reemplazando, y si no se ataca esto a tiempo, lo que vamos a ver es una pérdida constante en el tiempo del aporte social del sector a miles de familias en el país. Te dice que eso ha sido exitoso, a mí me ha parecido un desastre. Estoy llevando esa lucha por más de 40 años y eso ha sido una tragedia. Producimos café para vendérselo a las tostadoras, a las grandes tostadoras. Eso sí, nunca ha debido ser así. Pero jamás. Y alguien me decía, bueno, pero ¿cómo vamos a vender en los mercados internacionales, puerta a puerta, como usted propone? Y dije, pero somos capaces de vender cocaína, no vamos a ser capaces de vender café. Por Dios, el mejor café del mundo. Producto exquisito que la gente, nadie está reñido con un buen desayuno. Nadie. Y si se ofrece un buen café, y en Colombia se pueden ofrecer 10, 20 o 50 tipos de café, porque es que la diversidad de la producción es inmensa y eso viene de la mano con que usted tiene sabores distintos, gustos distintos, consistencia del café diferente, con unas posibilidades de desarrollo comercial gigantescas, pero hay que vender, que uno no puede limitarse a que produce una cosa para que se la compren, no, tiene que salir a venderla. Y ahí hay un desafío empresarial gigantesco para los colombianos y eso no lo hemos entendido
porque no tenemos una cosa que quiso vendernos Carlos Lleras Restrepo desde el año 67, que es mentalidad exportadora. No la tenemos. Y en este gobierno sí que es cierto que eso se arruinó, y nos consolamos con unas exportaciones petroleras pues que son tan fáciles que no tienen problema de ninguna especie, mientras que todas las exportaciones de Colombia, todas se vinieron a la baja, se vinieron a pique, y tenemos TLCs y tenemos mercados abiertos. Esa es una de las cosas que a mí se me ha vuelto una obsesión en el trabajo en el Congreso. ¿Qué pasó con los tratados de libre comercio? Aquí se firmaron y había que firmarlos, inclusive ese es un debate que ha sido muy fuerte ideológicamente con muchas personas. ¿Usted se imagina qué sería de Colombia si no tuviera asegurado hoy, por lo menos en un tratado de manera permanente, la posibilidad de acceso con cero arancel a un mercado como el de los Estados Unidos? Y que estuviéramos sujetos a esos vaivenes de las mayorías parlamentarias para ver si este año nos dan o no nos dan los beneficios arancelarios. ¿Usted se imagina qué estaría pasando si no tuviéramos esa certidumbre con Europa en este momento donde se están dando todos estos rápidos movimientos políticos, también anticomerciales en Europa? Yo creo que esos tratados era importante tenerlos. Pero lo que yo no logro entender es cómo 4 años después de la implementación de esos tratados, con una devaluación que en los últimos 3 años es de más del 50%, el país no ha diversificado su aparato exportador hacia esos mercados. Eso es una demostración del desgreño administrativo de este gobierno. Y yo, por ejemplo, he dicho una cosa con claridad. Vamos a ponerle un periodo de enfriamiento a la suscripción de nuevos tratados para aprovechar los existentes. Tener un plan de implementación de los tratados existentes para llegar a esos mercados y diversificar nuestro aparato exportador hacia esos mercados. Lo dije cuando se discutió el TLC con Israel. Fue el último tratado que se aprobó en el Congreso. A partir de este momento, por un periodo de 4 años, no se firman nuevos tratados de libre comercio. Nos vamos a dedicar a implementar exitosamente los que tenemos. Aquí seguimos nosotros contentos con cifras mediocres. Es que este gobierno terminó siendo el gobierno de los grandes anuncios y las políticas mediocres. Tantos anuncios de acuerdos y dígame, ¿dónde está esa diversificación del aparato exportador? Aún hoy, con la caída del precio del petróleo en más de un 50% de lo que teníamos hace 2 o 3 años, el mayor rubro de explotación es petróleo, minería, flores, banano y café. No salimos de ahí. Nada más. Nosotros no estamos pensando, mire, yo le digo, usted me ha escuchado a mí el cuento de la economía naranja tantas veces. ¿Qué lucha tan grande para que este gobierno realmente se dé cuenta de la importancia de este sector en el Producto Interno Bruto? Ya afortunadamente la ministra Mariana Garcés se ha enterado de esto y ha decidido apoyar la iniciativa legislativa nuestra para tener una ley naranja en Colombia que articule las políticas públicas para que esas industrias de valor agregado en propiedad intelectual y en cultura lleguen a nuevos mercados. Pero no puede ser que países como Perú, países como Chile, como Argentina, como Brasil, como Costa Rica, como Guatemala, tengan una mejor visión de la utilización del talento como fuente de riqueza, de la propiedad intelectual como mecanismo de transición a la sociedad del conocimiento, y aquí nosotros no tengamos la vocación de ver el sector cultural y creativo como una oportunidad real para ampliar nuestros mercados internacionales. Esto hace parte de nuestra agenda también de gobierno, doctor Fernando. Un país que diversifique su aparato exportador y que se la juegue decididamente por darle una oportunidad a los sectores de valor agregado para que adquieran mayor peso en el PIB colombiano. Hoy la economía naranja, sin articulación de política pública, que ha crecido casi de manera silvestre, es más grande que la economía cafetera, más grande que la economía minera, emplea cientos de miles de personas y apenas representa el 2.8% de las exportaciones. ¿Ustedes se imaginan lo que podríamos hacer con una agenda de visión de país, con unas metas para que este sector pasara a aportar el 3% del PIB según la OMPI al 6% del PIB en 10 años? Darle a ese talento
el sentido de pertenencia de capital y generación de riqueza en la sociedad. Este ha sido el gobierno de la miopía, porque solamente se quedó con el tema de satisfacer las pretensiones de las FARC en La Habana y dejó de lado las grandes pretensiones de un país que necesitaba insertarse exitosamente en la economía internacional. Usted dijo que una de las raíces de su árbol era la educación. Y es que sin educación no hay nada. Los grandes milagros económicos... Le voy a mandar el dibujito mío del árbol y se lo dejo dedicado. Los grandes milagros económicos del mundo, que se siguen llamando así, de milagros tienen poco, están basados en unos procesos educativos de una intensidad enorme. Y pues ahí están los resultados. Eso viene de la mano con otro factor, que es el factor de la equidad, de la igualdad de oportunidades. Se encuentra uno con unas realidades y con unas circunstancias que le hacen decir, bueno, aquí, ¿dónde estamos? Usted vio, porque salió muy recientemente una estadística de cuáles son los mejores colegios de Colombia y en qué lugar del ranking quedó el mejor colegio público de Colombia. No recuerdo en este momento el lugar exacto, pero sí recuerdo haber mirado el ranking con detalle. Los colegios públicos son un desastre, según el ranking oficial. Entonces, ¿de qué equidad estamos hablando? Pues es que mire, si usted coge dos niños y entonces los saca a bachilleres a los 17 o a los 18 años, el uno es bilingüe, tiene buenos conocimientos en matemática, conocimientos más o menos aceptables en humanidades, y por el lado tiene otro niño que no sabe decir yes, que no tiene formación matemática, que no tiene capacidad para absorber conocimientos, pero compitan. Es que mire, doctor Fernando, yo creo que inclusive esto empieza desde antes. A veces esto se olvida, pero la educación preescolar. La educación preescolar de calidad se ha convertido en un privilegio de los niños de mayor ingreso, de las familias de mayor ingreso. La gran mayoría de niños que tiene Colombia, que debemos estar hablando más o menos entre 5 y 7 millones de niños entre los 0 y los 5 años, la gran mayoría, pasa sus primeros años en compañía de un familiar o de un cuidador. No va al preescolar. Y el preescolar es un determinante del futuro de los niños. Usted va a un preescolar y le enseñan lenguaje, habilidades motrices, lo que llaman muchos expertos la reacción psicolingüística, la expresión de los sentimientos, frío, dolor, calor, etc. La asociatividad rítmica del lenguaje con el canto, el reconocimiento de palabras. Y eso es determinante en el éxito de la vida escolar después. Porque es absurdo que nosotros pretendamos que niños sin preescolar lleguen a la media jornada y terminen teniendo algún grado de igualdad con los niños de mayor ingreso que van al preescolar y que van al colegio 8 horas o 7. Tan sencillo como eso. El niño que tiene mayor ingreso va 3 años al preescolar, llega al colegio y tiene 7 horas de educación. Con ese sistema de no preescolar y media jornada nunca se va a nivelar la cancha. Ahora está bien, claro que hay que llegar a la jornada única en el sector público. Esa tiene que ser una meta. Fue una meta del programa de gobierno del Centro Democrático en el año 2014, del cual usted sabe que yo fui el director programático. Pero siempre lo advertimos. Una jornada única sin educación preescolar es tirarle el dinero a la caneca. Súmele un factor que es muy duro decirlo, pero uno tiene que decir todas las cosas y no por ingratas dejan de estar ahí presentes. El niño sale de la casa, sale del colegio, se va para la casa. ¿Y a quién encuentra en la casa? ¿Y cuál es el nivel de capacidad que tiene la persona que lo recibe para transmitirle cosas que le sirvan al niño?
que eso tiene que Correcto. ver obviamente con la calidad de educación de los padres de los niños, llamémoslos privilegiados, mientras los otros niños llegan a enfrentarse a unos papás angustiadísimos con el problema de la supervivencia, con unos niveles culturales bajísimos. Correcto. Entonces, es el problema en el colegio y es el problema en la casa. Que eso Totalmente de acuerdo, pero mire por dónde empieza esto, vuelvo e insisto, y ese es uno de los puntos centrales de nuestra política de educación en el programa de gobierno. Es que nosotros tenemos que buscar la formación preescolar. El ICBF ha tratado de hacer un gran esfuerzo en materia de cuidado, y en Colombia han hecho un gran trabajo las madres comunitarias, dando cuidado, dando afecto, dando acompañamiento. Pero esa labor de las madres comunitarias también requiere el acompañamiento de una formación preescolar especializada. Y nosotros tenemos como una de nuestras metas ampliar la cobertura de la provisión del servicio de educación preescolar, prestado directamente por el sector público o también en asociación con los educadores que tengan iniciativas de formación privadas. Claro, con unas certificaciones de calidad. Pero la pregunta es, ¿están los profesores de preescolar hoy en el escalafón? ¿Están siendo bien remunerados? no existe. ¿Son de tiempo parcial? Entonces, No esa existe. es la realidad, que desafortunadamente no es exclusiva de Colombia. Es un problema que tenemos en América Latina. Los profesores de preescolar no están en el escalafón, son de tiempo parcial y lo peor, tienen los menores años de formación educativa. Y ahí nosotros necesitamos empezar esa revolución social. Se demoran en germinar, sí, pero hay que empezarla a dar. Y después cuando pensemos en la jornada única, que eso es un objetivo muy ambicioso, porque nosotros tenemos que mejorar la infraestructura educativa en un país donde la infraestructura educativa tiene aspectos que son una gran vergüenza. Solamente 3 de cada 10 colegios, según cifras del BID en Colombia, tienen espacios adecuados para la práctica del deporte. Solamente 2 de cada 10 colegios, según esos datos del BID en Colombia, tienen infraestructura adecuada para la práctica de la música. Solamente 2 de cada 10 para el entrenamiento especializado en química y en física. Entonces, ese reto en la infraestructura hay que resolverlo, pero ojo con esto. De nada nos sirve a nosotros seguir pensando que la educación es para formar pruebas PISA. Porque ahora todo se volvió es la obsesión por las pruebas PISA. Lógico que las pruebas PISA tienen que ser un elemento de medición. Pero por Dios, humanicemos la educación nuevamente. Que acá no entra un niño y sale una prueba PISA, aquí entra un niño y sale un ciudadano. Y si queremos mejorar las características del ciudadano colombiano, nosotros tenemos que volver a darle un peso importante en el pensum a la educación humanística, cultural, creativa, tecnológica, deportiva. Mire, hay tantos fenómenos tan graves en Colombia que empiezan por la frialdad de la educación y por cosas que no están atendidas por la educación. Aquí piensan muchas personas que el problema de la violencia doméstica es un asunto de las señoras. Entonces le dicen, no, les vamos a dar un acompañamiento, un psicólogo. No, señor. El problema de la violencia doméstica en este país, que es pandémico, es por la calidad de hombres que estamos formando. ¿Dónde está la educación humanística? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los principios con los que queremos que salga un colombiano después de un colegio? ¿De qué nos sirve mejorar en las pruebas PISA si empeoramos como sociedad? ¿De qué nos sirve mejorar en las pruebas PISA si el comportamiento de nuestros hombres en sus hogares no están contribuyendo a la formación de mejor capital humano? Ahí es donde nosotros también necesitamos reaccionar como sociedad en lo que debe ser la formación. Y yo creo que esos son temas que nosotros no podemos dejar de lado. Y muchas veces en la frialdad de la tecnocracia esas cosas no se tocan. Por eso estos temas están en el plan de gobierno. Y cierro con otra cosa en el tema educativo, doctor Fernando. La formación universitaria, la formación técnica y la formación tecnológica. Yo soy un convencido que esa transición tiene que empezar desde el ciclo educativo. Que los últimos 3 años del bachillerato, entre otras cosas para generar retención de esos jóvenes en los momentos donde tienen mayor presión para la deserción, por la presión de sus hogares por salir a traer ingreso. Es para que en esos 3 años se adquieran destrezas y habilidades
que les den prácticamente un título tecnológico o técnico que le permita después perseguir una mejor formación superior e inclusive tener unas herramientas para el desempeño laboral. Esa también es una obsesión nuestra. Usted menciona una cantidad de temas que uno dice, bueno, quedémonos aquí, pongámonos a hablar sobre eso en profundidad. Usted hablaba, y es muy extraño oír hablar a un político sobre un tema que aparentemente pasó de moda, que es el tema de las humanidades. Yo le oí decir al alcalde de Cartagena hace muy poco que para qué le enseñaban filosofía en los colegios a los muchachos, que eso es una pendejada, que eso no le sirve para nada. Y yo decía, Dios mío, ¿será que escuché bien, que le oí decir a este señor lo que quería decir? Pero bueno, significa que es que las humanidades no cuentan, y son nada menos que la capacidad del niño, del muchacho, para comprender el universo en el cual vive y para tener un repertorio de valores que guíen su conducta y para saber dónde está parado en el universo y para dónde va. Entonces, ese es un problema brutal. Pero usted ha mencionado varias veces, y ahí nos encontramos con un tema que tal vez no hayamos tratado antes, aunque hemos tenido tantos contactos en tantas entrevistas y en una relación menos rica de lo que yo hubiera querido, pero bastante rica con usted. Le he oído hablar de deportes. Yo soy un obsesionado por ese tema. No por el deporte para que Nairo Quintana esté bien patrocinado, lo que me parece importantísimo que esté bien patrocinado, sino por el deporte como una política de Estado para formar deportistas en los colegios, porque solamente un joven deportista es un joven que tiene futuro. Entendida la cosa, pues bien entendida en su universalidad. Y aquí política deportiva no hay, ni la ha habido, y me parece que no la va a haber en la medida en que sigamos con la idea de que el deporte es como una especie de lujo. Entonces, pues es que yo creería dos cosas que a veces a mí me sorprenden en la política pública de deporte. Una es la obsesión por las medallas, que uno la entiende. Claro, las medallas son fundamentales, que nos dan muchísimo orgullo como país, pero la política de deporte no se puede hacer en función de medallas. Claro, usted puede tener una política de deporte de alto rendimiento y entonces sigue el caso de Jamaica con lo que ha sido el desarrollo del atletismo en los últimos 30 años, y eso está bien. Pero la principal política pública del deporte debe tener unas finalidades que son muy claras. La primera está asociada también con la salud preventiva de un país, y sobre todo de un país que está viendo un ascenso vertiginoso de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, la práctica del deporte tiene que también ser vista como un elemento fundamental de la salud pública. El consumo de droga y el consumo de alcohol. La disciplina que da el deporte para prevenir comportamientos nocivos a la salud individual y a los efectos de esos abusos en la sociedad también debe ser el segundo pilar. Y lo tercero, en una sociedad más incluyente. A veces uno no se da cuenta, pero cuando usted habilita un polideportivo, cuando usted permite tener lugares para trotar, más parques, usted lo que está buscando, lo que está haciendo también ahí es sembrando equidad, porque es tener espacios públicos donde la sociedad se encuentra. Mire, yo recuerdo muchas cosas de mi infancia. He sido, digámoslo, deportista, y fui muy deportista en mi infancia. Para mí los parques eran centrales porque nos encontrábamos muchísimas personas. Terminábamos jugando fútbol en un parque y ahí no importaba ni quién era quién, ni cuánto tenía, ni nada. Los parques son esos espacios donde la sociedad se encuentra, se une, practica y se conoce sin que tenga que mediar el tema de quién tiene más ingreso o menos ingreso. El espacio público para la práctica del deporte es una de las políticas más incluyentes en la sociedad. Que usted pueda tener más parques nacionales como el que tiene Bogotá, donde la gente juega tenis, donde la comunidad practica hockey, donde la comunidad practica atletismo. Eso multiplicado.
en la visión de una ciudad sostenible, puede mejorar sustancialmente la calidad de vida de nuestras ciudades y ayudar a prevenir la criminalidad y la tentación de la criminalidad para los jóvenes. Porque lo peor que le puede pasar a una comunidad es tener una juventud ociosa o con espacios de ocio y no tener cómo darle alternativas. Por eso le voy a decir una de las cosas que son importantes en mi plan de gobierno: los centros Sacúdete. Nosotros necesitamos sacudirnos de la violencia y del vicio. ¿Sabe qué son los centros Sacúdete, doctor Fernando? No. Unos centros que tengan salud, cultura, deporte, tecnología y emprendimiento. Esos centros que se pueden estandarizar en su construcción para tenerlos en distintos tipos de ciudad y en distintos barrios, permiten multiplicar un caso que yo vi en Uruguay, en el barrio Casaballe, en el barrio más vulnerable de Montevideo, como con unas buenas canchas de fútbol en materia de deporte, como con unos teatros medianamente bien adecuados, se pueden crear compañías de danza, de teatro, cómo se pueden proveer servicios de salud preventiva para la prevención, por ejemplo, de fenómenos como el embarazo adolescente, tener unos centros de tecnología para que los muchachos puedan ir y aprender de diseño gráfico, de codificación y de emprendimiento para que les enseñen a tener una iniciativa de negocio, puede cambiar el rostro de un barrio. Ese es uno de los ejes centrales de mi plan de gobierno, los centros Sacúdete. No cabe duda ninguna. Y vea usted lo que son las cosas. Cuando murió Pablo Escobar, uno de los hombres más sanguinarios que produjo el mundo, de los mayores salvajes que ha conocido la humanidad, mucha gente lo lloró. ¿Y sabe por qué? Porque construyó unas canchas de fútbol en los barrios populares. Y eso la gente en Medellín no lo olvidaba, porque le dio una oportunidad a los jóvenes de reunirse, de jugar, de descargar su agresividad y convertirla en unas manifestaciones de fraternidad y de acercamiento. Obviamente él no tenía en mente nada de esas cosas, sino que era dentro de su estrategia de captar y de reunir jóvenes y de lo que quiera, no importa, pero le estoy diciendo que Pablo Escobar se volvió un ídolo en muchos lugares porque construía campos deportivos. Pues mire, doctor Fernando, yo le cuento de mi infancia y mi adolescencia. Mi club era el Parque Multicentro. Yo en el Parque Multicentro jugué básquet, yo en el Parque Multicentro jugué fútbol, yo en el Parque Multicentro hice barras. Los parques en una comunidad son el lugar de encuentro. Y de las cosas más lindas que tenía la cultura del barrio, que a veces a mí me da nostalgia cuando yo veo que se pierde esa cultura del barrio, era que en el barrio, en esos espacios públicos, nos conocíamos. He construido amistades que aún hoy conservo, y sobre todo nos dieron una fortaleza muy grande para enfrentar al vicio, para no dejar que el vicio tocara nuestras puertas. Y yo creo que pensar en una sociedad donde esos espacios públicos de prácticas de deporte sean ejes centrales de la política de deporte. Y en los colegios, también. Y los colegios públicos, es que miren lo grave, los colegios públicos no están teniendo buenos lugares para la práctica del deporte. No tienen, porque eso no, como no hay una política cultural deportiva, porque la gente cree que el deporte y la cultura están separados y resulta que no hay nada que esté más cerca que la cultura y el deporte, pues entonces no hay espacios, ni en los colegios se organizan campos de deporte, y parecería que eso sobrara, y que contratar un entrenador en un colegio sería dilapidar el dinero. Resulta que no hay nada más importante que un buen entrenador de atletismo, un buen entrenador de fútbol en un colegio. Bueno, además le digo una cosa, por ejemplo, yo no he logrado entender cómo, y quizás uno ve heroínas como Catherine Ibargüen. Nosotros hemos tenido en algunos departamentos una mayor inversión en temas de deporte de alto rendimiento. Pero mire el caso de Jamaica. Cuando uno ve Jamaica es quizás el país per cápita con más medallas de oro en la historia de los Juegos Olímpicos. Me atrevo a hacer eso. Si no es el primero, están entre los 3 primeros. Pero por nivel de ingreso,
es el país con más medallas de oro. Yo me acuerdo que yo escribí una columna sobre eso. Hace 30 años decidieron empezar a abrir una política pública para la selección de talentos para el atletismo desde los colegios. Los grandes atletas de Jamaica reciben becas para ir a estudiar a otros países, para tener acceso a otros entrenadores, a otro rendimiento. Cuando nosotros entendemos que la inversión también en la política de alto rendimiento, si la hacemos articulada entendiendo cuál es la vocación que tienen determinadas regiones para determinados deportes, nosotros estamos convirtiendo también el talento en capital. Y eso es algo que a nosotros nos ha faltado. Yo creo que lo que se ha hecho, y en eso hay que abonárselo quizás al gobierno del presidente Uribe. Cuando el gobierno del presidente Uribe empezó a instituir esa destinación específica de unos recaudos para cultura y para deporte, eso empezó a incidir en los centros de alto rendimiento y el acompañamiento para algunos atletas olímpicos cuyo desempeño en las últimas 2 Olimpiadas pues ya nos llenan de júbilo a todos los colombianos. Pero qué bueno sería que nosotros viéramos todavía con más decisión cuáles van a ser esas áreas de formación que nosotros necesitamos profundizar. El fenómeno del bicicross en Colombia, el fenómeno del atletismo. Y le digo una cosa, el día que el patinaje sea deporte olímpico, Colombia es una potencia mundial. Y nosotros hemos mejorado. Yo creo que no lo hacen deporte olímpico de miedo a Colombia. Puede ser, porque nosotros sí que tenemos una cultura de patinaje impresionante. Impresionante, con unos resultados fantásticos. Y no cabe duda ninguna de que estamos oyendo hablar por primera vez a un político de una proyección cultural deportiva en la sociedad. Es primera vez que yo oigo hablar de eso. Porque aquí se trata siempre el deporte o como un lujo, como, sí, a ser campeones y entonces a ver quién gana la medalla y entonces cuántas medallas sacan, pero que haya una cultura deportiva para los niños, para los jóvenes, que tengan que hacer, que tengan una ilusión en su uniforme, en su balón, en tener unos amigos y salir a jugar un picado de fútbol. Eso no existe entre nosotros y es la hora de que exista porque es un elemento fundamental que encaja con otro tema que usted menciona, que es el de la medicina preventiva o salud preventiva, porque no hay nada más importante que el deporte para evitar cuántas enfermedades o para manejarlas por anticipado como se deben manejar. Usted mencionó las cardiovasculares, pero son decenas de enfermedades las que se producen y que no se previenen porque aquí no tenemos sentido de la prevención, de anticiparnos. Pero además, mire, doctor Fernando, yo creo que el tema del sedentarismo en Colombia no es un tema menor, porque aparte de esta explosión de las enfermedades cardiovasculares, nosotros tenemos un país donde solamente 1 de cada 4 hombres hace ejercicio diariamente y 1 de cada 7 mujeres hace ejercicio diariamente. Entonces, con esos dos elementos, uno debería preguntarse qué está pasando. ¿Cómo podemos como sociedad enfrentar ese fenómeno del sedentarismo? Y yo creo que ahí es donde hay que hacerse muchos interrogantes en la sociedad. ¿Realmente las empresas que tienen más allá de X número de empleados tienen algún lugar para la práctica del deporte o del ejercicio durante el tiempo de receso laboral en el día? Yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerla, entre otras cosas porque que yo conozca un excelente gimnasio y unas instalaciones deportivas magníficas en las empresas públicas de Medellín. ¿Sí? Yo no conozco otra. Y esos son interrogantes que hay que plantearse, porque es que usted como no es solamente un tema de práctica deportiva, sino también de salud. Darle a los empleados esas herramientas está bien. Y yo también creo que en Colombia la conciencia del deporte ha aumentado y hay muchos más gimnasios para estratos 2 y 3 y 4 y 5 y 6. Pero ahí es donde nosotros también tenemos que ver si realmente le estamos dando a los colombianos la oportunidad para la práctica, por lo menos saludable, de alguna actividad cardiovascular en el día. Esas son cosas que a veces pasan desapercibidas de la discusión de un programa de gobierno, pero es que este país tiene una pandemia de enfermedades cardiovasculares.
en ascenso, en ascenso. Y unas cosas rarísimas. Yo estuve muy vinculado profesionalmente hace muchísimos años a Tumaco y conocí a fondo Tumaco. Y como he tenido siempre la obsesión del deporte y de Tumaco habían salido tan grandes futbolistas, yo pregunté, bueno, ¿dónde juegan los muchachos fútbol aquí en Tumaco? Pues para que sean después como Willington Ortiz y como... es que los deportistas tumaqueños son muy buenos, como los deportistas del Chocó. Y Urabá. Bueno, y me decían, no, en la playa. Claro. Entonces salía con una pelota vieja o remendada o lo que fuera, jugaban en la playa cuando había marea baja, entonces ahí se ponían a jugar. No había una cosa que se pareciera a un estadio en la ciudad de Tumaco, que tenía entonces 100 y tantos mil habitantes, y que pues uno dice, pero por Dios, y entonces ¿qué hacen los muchachos aquí? Pues uno se imagina qué pueden hacer los muchachos si no tienen la alternativa de una práctica deportiva organizada, amable, que les dé el sentido de la tenacidad, de la superación, del entendimiento con otro. Los amigos. Pero además, mire, yo le cuento de mi última etapa en el Banco Interamericano de Desarrollo. A mí me tocó ver muy de cerca los programas de juventud porque estaban bajo mi dirección. Y cuando yo me metí en los programas de juventud, uno de los proyectos más lindos que se había hecho en asocio con la fundación o con Mastercard en las favelas de Río de Janeiro. Se hicieron unas piscinas olímpicas para que los muchachos pudieran practicar la natación. ¿Sabe quién fue a inaugurarlas? Michael Phelps, el mayor medallista olímpico de la historia. Y usted viera la demanda de niños por utilizar las piscinas. Entonces, y la natación es un deporte que fortalece el ejercicio cardiovascular, el fortalecimiento muscular, la concentración, la respiración, todo. Mens sana in corpore sano. Entonces, no en balde en la antigua Grecia, que es la concentración de cultura mayor de la historia humana. Poetas y deportistas eran los que llevaban los lauros. Claro, pero además, mire, y con eso quizás cerremos este tema por un rato, doctor Fernando, es cuando usted piensa en una sociedad con equidad, ¿usted cree que un muchacho que está en una condición económica compleja, pero que llega a su barrio y ve que puede tener acceso a una práctica del deporte digna, eso no es equidad? Eso es equidad en la más viva demostración del acceso a los bienes públicos. Bueno. Por eso es un tema central en nuestro plan de gobierno. Al fin encuentro alguien en Colombia que haga política y que hable de deporte como un tema esencial de la política pública. Tenía que llegar algún día. Algún día me tenía que poner yo de acuerdo con alguien en esa materia. Porque yo fui alumno de los jesuitas, practiqué todos los deportes, probablemente fui muy chambón en todos, y eso en mi vida es tan importante como las ocasiones que tuve de hacer humanidades, y tenía un buen maestro que era mi padre, pero lo que los jesuitas hicieron por darme una mentalidad de deportista, una mentalidad deportiva. Hay un estudio de Ortega y Gasset que se llama El origen deportivo del Estado, que es una cosita de 20 páginas o de 15 páginas o de 20 páginas, donde dice que todo lo importante que ha hecho la humanidad lo ha hecho con espíritu deportivo. Es nada menos esa tesis. Maneje esa tesis y verá a dónde, dónde lo conduce. Mire, yo le voy a decir cosas que me gusta que usted me diga esto, porque yo recuerdo que hace como 2 Olimpiadas o 3, Argentina ganó la medalla de oro en baloncesto, en fútbol y en voleibol. Sí, señor. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo pienso en la realidad colombiana, nosotros en Colombia hemos sido muy buenos para deportes individuales. Nunca para deportes colectivos. Y cuando usted piensa en el deporte colectivo, pues es la más viva expresión de la colaboración de la sociedad. Y genera además un espíritu de cuerpo. Y yo creo que si nosotros empezáramos a vislumbrar nuestro futuro, quizás utilizando eso que usted me acaba de decir del espíritu deportivo de la sociedad, nosotros tenemos que
revivir una sociedad que vuelva a pensar de manera colectiva, porque desafortunadamente muchas de las grandes decisiones de este país se toman es por intereses individuales y no por el interés colectivo, y eso es algo que necesita cambiar. Una de las razones por las cuales yo he promovido estos talleres Construyendo País es para que también la ciudadanía pueda diferenciar entre un presidente de una nueva generación y un presidente que representa la más viva expresión del egoísmo y la individualidad. Aquí tenemos que volver a construir todos, de abajo hacia arriba. Doctor Iván Duque, ha sido un placer escucharlo. Usted sabe que los micrófonos de la Hora de la Verdad siempre estarán a su disposición. En esta campaña que viene queremos hacer un debate serio y profundo y constructivo sobre planes de gobierno, sobre concepciones del Estado, sobre cosas que valgan la pena, que valgan realmente la pena, y por eso estamos tan satisfechos y tan Oye, orgullosos. ¿me deja darle una idea? A ver. Ahora que empiece el año 2017, sería muy bueno aprovechar también estos micrófonos para que pudiéramos tener debates entre los aspirantes sobre temas específicos. Obviamente debates donde más que controvertirnos, sea para que la audiencia pueda comparar entre las visiones de Estado que tenemos cada uno de nosotros. Los alemanes hablaban de la concepción del mundo. Eso hay una palabra, hay una expresión, yo es que de alemán no sé una sola palabra, pero hay un giro que habla de la concepción del mundo, y eso es fundamental. Uno de los muy serios aspirantes a la presidencia de la República, Iván Duque, ha estado con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, doctor Iván. A usted, doctor Fernando, esto es siempre un placer compartir con usted.